Hay historias que empiezan con una fecha, un lugar y un nombre. Y hay otras que comienzan con una caída, literal, como si el destino empujara a alguien para recordarle lo que había olvidado. La vida de Dorothy Louise Head, más tarde conocida como Om Seti, pertenece sin duda a este segundo tipo. Estamos en Londres, año 1907. Una niña de 3 años juega en casa, revoloteando entre los muebles como cualquier criatura de su edad. Nada hace presagiar lo que va a ocurrir, hasta que un descuido, un traspié o quién sabe si algo más, la hace caer por unas escaleras de forma brutal. Queda inmóvil. Sus padres aterrados llaman al médico y éste, tras examinarla, declara que la niña está muerta. Pero al poco tiempo, contra todo pronóstico, vuelve a la vida. Ese instante marca un antes y un después, porque la Dorothy que se levanta del lecho no es del todo la misma que cayó. Algo se ha abierto. Algo ha regresado con ella desde ese lugar al que por unos minutos viajó. Desde ese día comienza a hablar de un hogar lejano, de un sitio que no está en Inglaterra ni en esta época. Un lugar lleno de columnas, de jardines, de papiros, de sacerdotes y de templos bañados por el sol del desierto. Un lugar que los adultos a su alrededor no entiende, pero que ella identifica con una certeza inquebrantable: el antiguo Egipto. A partir de entonces los signos se multiplican. Tiene pesadillas, visiones, momentos en los que parece irse y hablar en otra lengua. Dibuja símbolos extraños que más tarde se identificarán como jeroglíficos, aunque ella no ha tenido jamás contacto con ellos. La pequeña empieza a decir frases que desconciertan a sus padres, como «Quiero volver a mi casa verdadera». «¿Dónde está mi gente?» o «Esto no es mi tiempo». Los médicos hablan de trauma postraumático. Algunos familiares piensan que está inventando o que tiene una imaginación demasiado fértil. Pero Dorothy no duda. Cada palabra suya, cada gesto, está lleno de convicción. Algo dentro de ella se ha encendido, como una lámpara que llevaba siglos apagada. Es entonces cuando ocurre otro momento clave. En una visita al Museo Británico, al llegar a la sala de antigüedades egipcias, la niña corre hacia una estatua de piedra. Cae de rodillas y comienza a besar sus pies. Sus padres, avergonzados, intentan apartarla, pero ella no quiere irse. Llora, suplica quedarse. Dice que es su gente, su mundo, su hogar. Y al mirar fijamente las imágenes de los faraones y dioses del Nilo, no lo hace con la curiosidad de una niña que aprende, sino con la emoción de alguien que recuerda. Aquella visita marcará el resto de su vida, porque desde ese momento Dorothy ya no será solo una niña británica con interés por la historia, sino una buscadora incansable, convencida de que su alma pertenecía a otra era. Y lo más desconcertante, no solo creía haber vivido en Egipto, sino que sabía con certeza quién
había sido allí. Por eso, su identidad pasada, sus memorias del templo y el amor prohibido que cambiaría su destino, lo revelaría mucho más adelante. Lo que por ahora sabemos es que todo empezó con una caída y que a veces para recordar lo que fuimos hace falta morir un poco primero. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la vida de Dorothy Louise Haight, Onsetti. A veces no hace falta hablar mucho para saber que alguien no está del todo aquí. Hay miradas que atraviesan los muros del tiempo, gestos que no encajan con el lugar en que se viven. Dorothy, en su niñez, era justo eso, una niña desubicada, no por rebeldía, sino por pertenecer a otro mundo que no se veía con los ojos normales. En casa su comportamiento empezó a tornarse extraño. No eran simples juegos de niña fantasiosa. Hablaba sola en lenguas desconocidas. Dibujaba templos con columnas que no había visto nunca y respondía preguntas comunes con afirmaciones insólitas. Eso ya lo aprendí hace mucho. En el templo lo hacíamos así. O la diosa me lo enseñó. Sus padres no sabían cómo lidiar con ello. Intentaron educarla como a cualquier hija victoriana. Colegio, iglesia, disciplina, pero ella no encajaba, ni quería encajar. Volvía una y otra vez al Museo Británico. Se quedaba horas en la sección egipcia, fascinada, inmóvil, reconociendo las piezas como si fueran fotos familiares. Y una escena se volvió legendaria dentro de su biografía. Frente a una estatua del faraón Seti I, su cuerpo se venció al suelo. Se arrodilló sin dudar y comenzó a besar los pies de la escultura con una devoción imposible de fingir. No era teatral, no era juego. Era el reencuentro de alguien con alguien o con algo. El personal del museo quedó entre asombrado y turbado. Algunos quisieron echarla, pensando que estaba alterada o que era una falta de respeto. Pero hubo un egiptólogo, que se acercó y simplemente le preguntó: ¿por qué haces eso? La niña levantó la mirada y dijo: porque él fue mi amor, fue mi rey, y yo le fallé. ¿Cómo responder a eso? Los informes de psicólogos se sucedieron. Algunos hablaron de histeria infantil, otros de trauma por el accidente sufrido de pequeña. Se le intentó poner freno, reeducarla, desviar su atención, pero nada funcionaba, porque lo que se había abierto dentro de Dorothy ya no podía cerrarse. Comenzó a estudiar por su cuenta lo que nadie le enseñaba en la escuela: la religión egipcia antigua, los nombres de los dioses, los rituales del templo. Aprendía jeroglíficos con una facilidad inexplicable, como si más que aprender, simplemente estuviera recordando. Nadie entendía cómo una niña sin formación previa podía escribir correctamente inscripciones sagradas
identificar cartuchos reales o describir prácticas funerarias con detalle. Y lo más inquietante, cuando la corregían con los manuales de egiptología de la época, ella a veces insistía en que los libros estaban equivocados. Decía cosas como: «Eso no era así, yo lo viví, en mi tiempo lo hacíamos distinto». Palabras que con el tiempo se volverían proféticas, porque algunos de esos errores en los libros serían rectificados décadas después, justo como ella los había descrito. Pero por ahora era solo una niña extraña, solitaria, en conflicto con una época que no era la suya. Una viajera del tiempo atrapada en un cuerpo que nadie comprendía. Ella ya lo sabía, no pertenecía al siglo XX, ni a Inglaterra, ni a esa identidad. Y aunque su cuerpo aún era el de una niña, su alma caminaba por pasillos de piedra, entre incienso y cánticos, con la cabeza afeitada y el corazón consagrado al dios Osiris. Así fue como nació Om Seti. Aunque ese nombre aún estaba por llegar, la esencia de quien sería ya estaba viva. Solo faltaba que el camino la llevase a casa. A veces el destino no tiene prisa, pero nunca olvida. Dorothy fue creciendo y con los años su obsesión por Egipto no solo no disminuyó, sino que se volvió una necesidad vital. Cada libro, cada inscripción, cada objeto relacionado con aquella civilización antigua era para ella un eco familiar, una pista, un hilo del que tirar para volver a casa. Y entonces, el universo, como tantas veces ocurre con las almas obstinadas, le abrió una puerta. En su juventud conoció a un estudiante egipcio que estaba en Londres. Hablaron, compartieron intereses y, tras un tiempo, se casaron. No fue un matrimonio por amor romántico, aunque hubo afecto, sino más bien un vehículo para cumplir su propósito: irse a Egipto, volver. Así fue como por fin puso los pies sobre la tierra que tanto había anhelado. El polvo del Cairo le resultaba más familiar que las calles de su infancia. La lengua árabe le sonaba más natural que el inglés. Su alma respiró. Su cuerpo al fin estaba donde debía estar. Al poco tiempo dio a luz a un hijo varón. Y aquí ocurre algo hermoso y simbólico. Al niño lo llamó Seti. Y a partir de entonces ella fue conocida como On Seti, que en árabe significa madre de Seti. Pero no solo era madre de un niño, era la madre de un hombre, de un destino, de una historia que volvía a desplegarse. El matrimonio no tardó en quebrarse. El esposo, aunque inicialmente curioso, no soportó durante mucho tiempo la intensidad con la que ella vivía su mundo interior. Los rezos nocturnos en lenguas extrañas, los trances, las caminatas hacia ruinas cercanas, aquello lo desbordó. Así que se separaron, pero ella no regresó a Inglaterra. No podía, ya no. En vez de eso se reinventó en Egipto como una especie de ermitaña del conocimiento. Vivía con modestia, casi en la pobreza, pero nunca se quejó.
Trabajó como secretaria en el servicio de antigüedades egipcias. Aprendió más jeroglíficos, estudió papiros, se ganó el respeto y el desconcierto de muchos egiptólogos, porque sus traducciones a menudo superaban en precisión a las de expertos con formación universitaria. Y mientras tanto, su historia oculta seguía desplegándose, como un pergamino guardado durante milenios. Seguía teniendo visiones, sueños lúcidos, recuerdos en carne viva. En ellos se veía caminando por los pasillos del templo de Ábidos, portando una peluca ceremonial, hablando con sacerdotes, escribiendo ofrendas a los dioses, observando de lejos a un hombre alto de porte real, Seti. Cada vez que hablaba de él, su voz temblaba, no con histeria, sino con reverencia, como quien recuerda al gran amor que fue, que es y que será. Seti no era una turista en Egipto, tampoco una arqueóloga convencional. Era una viajera que había vuelto, una nómada del alma que, por fin, caminaba descalza sobre la arena que recordaba bajo sus pies. Lo que vendría después sería aún más desconcertante. Una serie de encuentros con el pasado, descubrimientos que la ciencia aún no había hecho, y una conexión con el templo de Ábidos que la convertiría, sin que ella lo buscara, en un caso único en la historia de la arqueología moderna. Pero por ahora, lo importante es que la niña perdida ya estaba en casa, aunque nadie más lo supiera aún. Toda vida tiene un punto sin retorno. En el caso de Seti, ese punto no fue un día ni un lugar exacto, sino más bien un proceso silencioso, como si los ladrillos de su existencia anterior fueran encajando poco a poco en esta, hasta que un día, sin más, supo quién había sido. Ventresit. Lo dijo con naturalidad, como quien al fin recuerda su nombre de infancia después de muchos años de olvido. Ventresit, el arpa de la alegría, según la tradición que ella misma ofrecía. Una joven sacerdotisa del templo de Abedju, o Ábidos, traducido al castellano, consagrada desde niña al dios Osiris, una virgen del culto, criada entre los cantos, los rituales, los papiros y los secretos sagrados del antiguo Egipto. Según sus recuerdos, no era hija de nobles. Fue entregada al templo desde pequeña por su familia y allí vivió una vida de recogimiento, aprendizaje y veneración, hasta que apareció él, no un dios, sino un hombre, un faraón, Seti I, de la 19ª dinastía, padre de Ramsés II, hombre de mirada profunda y voz de trueno suave. Y lo que ocurrió entre ellos fue tan antiguo como el tiempo. Se enamoraron. Lo sabían. Ambos se reconocieron en un instante, pero aquel amor era imposible porque ella era propiedad del templo y él era el hijo del sol. En el antiguo Egipto, las sacerdotisas consagradas no podían tener relaciones, ni siquiera con el faraón. El escándalo era impensable y la deshonra intolerable.
Pero el amor, cuando es verdadero, no entiende de dogmas ni de jerarquías. Ventresit quedó embarazada. Al enterarse, los sumos sacerdotes le dieron una opción que no era tal: o enfrentar el juicio y la humillación pública, o quitarse la vida en silencio para proteger el nombre del faraón. Y ella eligió el sacrificio por amor, por lealtad, por devoción. Murió sola en algún rincón del templo bajo el peso de una decisión imposible. Eso fue lo que recordó Dorothy, o mejor dicho, eso fue lo que volvió a vivir con cada sueño, con cada visión, cada fragmento de jeroglífico que parecía activarle la memoria del alma. Durante años escribió en privado lo que ella llamaba la confesión de Ventresit, y no lo hizo por afán de gloria, ni para publicar un libro, ni para convencer a nadie. Lo hacía por necesidad interior, porque su alma no podía seguir arrastrando ese recuerdo sin redimirlo, porque el amor no muere, pero a veces necesita ser contado para poder perdonar. Había días en los que afirmaba sentir la presencia de Seti I junto a su cama. Otras veces decía recibir mensajes suyos no como alucinaciones, sino como presencias reales, cercanas, amorosas. Él me visita, decía, y no me ha olvidado. Locura, sugestión, romanticismo patológico, eso pensaban algunos, pero otros, al escucharla, no podrían evitar estremecerse, como si en el tono de su voz hubiese algo demasiado real para ser ficción. Om Seti no pedía que nadie creyera en su historia, solo pedía respeto, porque lo que ella vivía no era un cuento, era su vida, su pasado. Y aquí aparece la gran pregunta: ¿es posible que el alma conserve recuerdos de otra existencia? ¿Es posible que la memoria no esté solo en el cerebro, sino también en alguna parte más profunda, más sutil? Si es así, entonces lo de Ventresit no sería solo una visión, sino una prueba de que la historia del alma también merece ser contada. Lo cierto es que a partir de este punto, la arqueología, la espiritualidad y el amor empezaron a entrelazarse en ella de una forma imposible de clasificar. Y muy pronto, todo lo que recordaba comenzaría a contrastarse con la piedra, el polvo y los templos milenarios. Porque si todo era una fantasía, el templo de Ábidos la desmentiría. Pero si no lo era, entonces habría que reescribir muchas cosas. Y eso es exactamente lo que estaba a punto de pasar. Toda búsqueda tiene su destino, y para Om Seti ese destino tenía nombre, coordenadas y siglos de antigüedad. Ábidos, el templo sagrado de Osiris, señor de la muerte y de la renovación. Ese era, según ella, el lugar donde había vivido como Ventresit, y al que su alma ansiaba volver desde que tenía uso de memoria. Y volvió, no como arqueóloga titulada, no como turista, volvió como quien reconoce el camino de su casa, aunque hayan pasado 3000 años,
Cada escalón, cada piedra, cada inscripción parecía susurrarle algo. No se limitó a mirar, se movía como si supiera exactamente hacia dónde ir. Y entonces ocurrió lo que muchos consideraron imposible. Los arqueólogos que trabajaban allí, algunos escépticos, otros con la mente más abierta, le hicieron una especie de prueba sin decírselo. Le preguntaron si conocía la ubicación de ciertas cámaras o inscripciones que aún no estaban abiertas al público, ni documentadas en ningún libro. Om Seti, sin titubeos, describió pasajes ocultos, indicaciones arquitectónicas, paredes cubiertas de símbolos y hasta los restos de un jardín sagrado, que más tarde fueron descubiertos exactamente donde ella había señalado. ¿Cómo lo sabía? Decía que lo recordaba, que en su vida anterior había caminado por allí cada día, que incluso conocía rituales y fórmulas sagradas que los libros de egiptología aún no habían recogido, y muchas de esas fórmulas, décadas después, fueron halladas inscritas en rincones olvidados del templo. Uno de los episodios más impresionantes fue cuando dijo que existía una puerta secreta tras uno de los muros principales. Ahí había un pasaje cerrado, afirmó. Lo mandaron sellar después de mi muerte. Los arqueólogos, guiados por su indicación, comprobaron que, efectivamente, el muro tenía una cámara oculta, jamás registrada hasta entonces. No eran suposiciones, eran hechos contrastados. Por eso, aunque la comunidad científica no supiera cómo clasificarla, ningún egiptólogo serio se atrevió a tacharla de charlatana. Incluso figuras como el Dr. Shelin Hassan, uno de los más reputados del siglo XX, admitieron que Om Seti poseía un conocimiento tan profundo, preciso y avanzado que sería absurdo descartarlo por completo. La mujer que había sido mirada con desconfianza toda su vida, ahora era consultada por expertos. Se convirtió en colaboradora indispensable en proyectos arqueológicos en Ábidos y más tarde también en Giza. Su conocimiento iba más allá de los libros. Entendía la lógica simbólica del antiguo Egipto como si hubiese sido criada en sus templos. Y no solo eso, también practicaba los rituales antiguos. Ofrecía leche y pan a los dioses. Hablaba en jeroglíficos como quien recita un poema aprendido en la infancia. Y cada noche, antes de dormir, saludaba a Seti I, al que seguía considerando un gran amor eterno. Los habitantes de Ábidos la respetaban como a una sabia. Nadie en el pueblo se burlaba de ella. Para ellos era la protectora viva del templo, la que hablaba con los antiguos, la que conocía los misterios que ni siquiera los guías modernos comprendían. Murió allí, junto al templo, en una casita humilde, entre gatos y papiros. Su tumba, modesta, está cerca, entre el polvo y el silencio. Pero si uno afina el oído, parece que aún puede escucharse un canto antiguo, el susurro de un arpa y los pasos de una sacerdotisa que regresó a donde todo empezó. Om Seti no fue solo una mujer que creyó haber vivido otra vida. Fue una prueba viva de que la memoria del alma puede ser tan poderosa como la historia escrita, y tal vez más verdadera.
A estas alturas, los arqueólogos ya no sabían muy bien cómo definirla. Onseti no era una mística que hablara de hadas y visiones vagas, tampoco una académica con diplomas colgados en la pared. Era una mujer que desafiaba los límites de la ciencia sin pedir permiso, sin alzar la voz, sin imponerse, solo con hechos. Los expertos la escuchaban, incluso si luego no lo admitían públicamente, porque lo que sabía no lo podía saber, porque sus datos no estaban en los libros, porque muchas veces, cuando se perdían entre ruinas, era ella la que les guiaba. Y sin embargo, Onseti nunca presumió, ni buscó fama. Su vida fue humilde, dedicada al templo y al estudio, más como una monja del antiguo culto que como una figura mediática. Cuando periodistas e investigadores la buscaban, los atendía con cortesía, pero sin afán de convencer. «Yo solo digo lo que recuerdo», repetía. «Créame si quiere, no me ofenderé si no lo hace». Los psicólogos se acercaron también, intrigados por su caso. Algunos hablaron de criptomnesia, esa supuesta capacidad de recordar información leída en algún momento y olvidada conscientemente, pero ninguno pudo explicar cómo una niña sin formación previa había dibujado jeroglíficos complejos a los 4 años, ni cómo había descrito partes ocultas del templo que no se conocían ni siquiera entre los expertos. Otros intentaron explicar el fenómeno desde la hipnosis regresiva o las memorias reprimidas. Algunos más atrevidos la colocaron en el terreno de los casos límite de reencarnación documentada, pero nada encajaba del todo, porque Onseti no hablaba de su vida pasada como una experiencia borrosa o simbólica, sino con una claridad que dolía, como si la hubiese vivido ayer. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no hay categoría fácil para ella. Ni la ciencia puede descartarla del todo, ni la espiritualidad puede apropiársela por completo. Ella está en medio, es el puente, es la grieta que deja pasar la luz. Y quizás por eso incomoda, porque nos recuerda que no lo sabemos todo, que tal vez la conciencia no nace con el cuerpo ni muere con él, que hay memorias que no se archivan en el cerebro, sino en un lugar más profundo, más antiguo, más eterno. Los más sensatos entre los arqueólogos, como el doctor Walter Fairsevis, se limitaban a decir: «No sé cómo lo hace, solo sé que acierta». Otros, como el mismísimo Selim Hassan, dejaron constancia por escrito de su asombro, y en privado más de uno admitió que gracias a Onseti encontraron caminos que nunca habrían visto sin ella. Y en cuanto al pueblo egipcio, ellos no necesitaban pruebas. La miraban con respeto, con ternura. Para muchos era simplemente alguien que había regresado, y eso bastaba. Onseti no vino a desafiar la ciencia, vino a ser lo que era, y eso por sí solo fue un desafío. Onseti vivió sus últimos años en Ábidos, junto al templo que fue su hogar en una vida pasada y su refugio en esta. Vivía en una casita humilde, sin lujos, rodeada de gatos, como toda buena egipcia iniciada.
entre pergaminos, flores secas y cuadernos escritos con letra firme y antigua. Cada mañana, al amanecer, saludaba al sol como lo había hecho Ventresit. Cada noche, antes de dormir, rezaba en jeroglíficos antiguos, no porque fueran palabras bonitas, sino porque eran las que su alma conocía. Era pobre, sí, a veces sin apenas recursos para comer, pero nunca se quejó, porque ella ya estaba donde tenía que estar. Cuentan los que la conocieron que nunca perdía la serenidad, que hablaba con calma, con dulzura, con la extraña autoridad de quien no necesita imponer nada, porque lo que dice no viene del pensamiento, sino de una verdad vivida. Murió en 1981, no en un hospital, ni en una gran ciudad, ni rodeada de honores. Murió en silencio, como vivió, pero su muerte no fue el final, porque antes de partir, pidió ser enterrada en un jardín junto al templo, en una tumba sin pompa, sin nombres grabados en oro, sin estatuas. Solo ella, la tierra y el susurro de los dioses. Y así se hizo. Hoy, si uno camina por las inmediaciones del templo de Ábidos, puede encontrar ese rincón. No hay placas turísticas, no hay guías que lo señalen con el dedo, pero si te detienes, si cierras los ojos, puede que sientas algo, una vibración, un aliento, una mirada invisible, porque hay ausencias que llenan más que muchas presencias, y hay personas que, aunque mueran, siguen caminando entre los muros del tiempo. El legado de Om Seti no está solo en los libros, ni en los documentales que hoy la recuerdan. Está en las preguntas que sembró, en las certezas que rompió, en la grieta que abrió entre ciencia y alma, en la posibilidad real de que la memoria del espíritu sea tan válida como la del cuerpo. ¿Fue todo cierto? ¿Fue una reencarnación auténtica? ¿Fue una construcción poderosa del inconsciente nacida de un trauma infantil? Nadie lo sabe. Nadie puede saberlo. Pero sí sabemos esto. Om Seti vivió con una coherencia entre lo que sentía, lo que decía y lo que hacía que muy pocos alcanzan. Y eso ya de por sí es una forma de verdad. Tal vez nunca sepamos si fue Ventresit, pero sí fue un recordatorio viviente de que el alma tiene caminos que la mente aún no comprende, y que quizás, solo quizás, la muerte no sea un final, sino una pausa entre capítulos. Y con ella cerramos uno de los más misteriosos, conmovedores y reales relatos que han cruzado el umbral de los misterios de la historia. Om Seti, la que cayó por una escalera para volver a levantarse 3000 años atrás. Dicen que el alma nunca olvida, que todo lo que hemos sido, aunque el cuerpo se pudra, aunque el tiempo arrase con las ciudades, permanece escrito en algún rincón invisible, esperando el momento de volver. A veces ese regreso es sutil, un déjà vu, un olor, un sueño. Pero otras veces el alma regresa con toda su memoria, toda su fuerza, todo su propósito,
como si viniera a completar lo que quedó a medias. Y eso, quizás, fue exactamente lo que hizo Om Seti. Porque no basta con recordar, no basta con saber quién fuiste. El alma no vuelve por nostalgia, vuelve para cerrar ciclos, para restaurar lo que se quebró, para dar vida donde antes hubo muerte. En su relato más íntimo, Om Seti o Bentreshit, como decía haber sido en su otra vida, recordaba haber muerto embarazada, en silencio, en soledad, con el corazón roto y el vientre lleno. No era solo el fin de un amor imposible con el faraón Seti I, era también el fin de una vida no nacida, un niño que nunca vio la luz, un alma que no llegó a encarnarse, un capítulo arrancado del libro sagrado de su destino. Y es aquí donde la historia da un giro que pocos se atreven a contar. Porque en esta vida, ya como Dorothy, ella dio a luz, tuvo un hijo, y no lo llamó Peter ni Hamed, ni cualquier otro nombre moderno. Lo llamó Seti, no por azar, no por capricho. Lo llamó así porque su alma lo supo antes que su mente. Ese hijo era parte del propósito, parte de la reparación, parte del pacto sagrado con el tiempo. Puede que nadie más lo entendiera, puede que ni siquiera ella lo explicara con claridad, pero el simple acto de parir, de nombrar, de amar a ese hijo, fue en sí mismo un ritual de redención ancestral. Y aquí entramos en el terreno del misterio más delicado. ¿Podemos vivir en esta vida lo que no pudimos cumplir en otra? ¿Podemos nacer con una deuda invisible, con un hilo colgado desde el pasado y venir para anudarlo con cuidado? ¿Puede el alma buscar un nuevo cuerpo solo para completar una historia interrumpida? En el caso de Om Seti, la respuesta parece ser un sí rotundo, porque Seti, su hijo de esta vida, no fue una reencarnación espectacular, ni un elegido, ni un místico. Fue simplemente un hijo amado, un niño que vivió, respiró, creció y existió. Y a veces eso basta. A veces ese simple hecho transforma un destino. La historia no lo recuerda mucho. No hay entrevistas con él, ni libros firmados, ni memorias publicadas. De hecho, vivió una vida bastante anónima, alejada de los reflectores que iluminaron el caso de su madre. Algunos dicen que se fue a Inglaterra, otros que vivió en Kuwait. Lo cierto es que no quiso formar parte del relato público. No compartió la visión de Om Seti, ni se involucró en el mundo de los templos, los recuerdos ni la reencarnación. Pero eso no importa, porque puede que su única misión fuese venir, ser, estar. Quizás no le tocaba a él recordar, sino permitir que su madre, al parirlo, soltara el peso de 3 milenios. Y si lo vemos así, entonces la vida de Om Seti cobra una dimensión aún más poderosa, porque no solo volvió al templo, no solo reconoció las piedras, descifró los jeroglíficos ocultos y habló con los arqueólogos como quien despierta del sueño de los siglos. Volvió también para dar a luz, volvió para restaurar lo que el miedo, la vergüenza y la ley no le dejaron vivir cuando fue Bentreshit. Volvió para traer a este mundo el alma que una vez no pudo abrazar,
Volvió para convertir el final de una tragedia en el inicio de una nueva línea de tiempo. Y ese gesto, el de parir un hijo con nombre de Faraón, fue su ritual más sagrado, su acto final de magia, su ofrenda silenciosa al universo. Om Seti nunca dijo abiertamente: «Este hijo es la vida que no pude tener». Nunca necesitó hacerlo, porque el alma, cuando actúa desde lo profundo, no necesita explicarse, solo necesita completarse. Y así fue. Por eso, cuando le preguntaban si estaba sola, ella solía responder con una sonrisa: «Nunca del todo». No porque viviera rodeada de amigos, ni porque el fantasma de Seti I aún la visitara en sueños, sino porque en algún lugar del mundo su hijo vivía, respiraba, existía, y con eso el ciclo estaba completo. Om Seti no vino a buscar fama, ni a demostrar la reencarnación, ni a ganarse el respeto de los académicos. Vino a vivir lo que Brenteshit no pudo, a amar en libertad, a recordar sin miedo, a cerrar la herida y devolver al alma lo que el destino le había arrebatado. Y puede que, cuando muriera, al otro lado del velo alguien la esperara, alguien que había sido faraón, amante, padre no nacido, y que esta vez, al encontrarse, no hiciera falta más sacrificios, ni templos ni castigos, solo un abrazo y el silencio perfecto de quienes por fin han completado la rueda. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos.
Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.